¿Cuál es la explicación que le vas a dar al pueblo de México sobre el por qué nombraste a García Luna? Y si sabías o no sabías. Y sobre eso es que queremos información. Eso es lo que queremos. Esa es la explicación que estamos esperando. Primero, luego, todavía hay la posibilidad de que García Luna se declare como testigo. Y yo diría, como presidente de México, por el bien del país, que ojalá y lo haga, a cambio de que informe sobre si recibía órdenes o informaba a los expresidentes, tanto a Fox como a Calderón. Mire, yo lo que considero es de que, primero, lo que Elizabeth subrayó, para que se entienda bien, García Luna, inclusive Felipe Calderón, el presidente actual, no somos México, somos representantes de un país. México es su pueblo. No equiparar, eso está mal. Si están enjuiciando a un funcionario de México, no es un juicio contra México. Eso dejarlo de manifiesto. Incluso yo diría que ayuda a seguir limpiando la corrupción en México. Un juicio así desde luego falta más. Esto es apenas el inicio. Ya es una buena contribución, pero podría ser mayor el aporte, porque al final de cuentas lo que debe quedarnos como enseñanza es que nunca más se deben de repetir estos hechos. La no repetición de la actuación de gobiernos, de funcionarios corruptos, el que no se vuelva a permitir la impunidad, que podamos desterrar la corrupción,
Entonces, ya es un avance en ese propósito. Falta, pues, más información. Por ejemplo, se habla de un grupo, ¿no? Se hizo hasta un organigrama y así encuadró el asunto la Fiscalía de Estados Unidos. Un cártel que funcionaba desde el gobierno. Pero entonces, ¿qué no sabía el presidente? Yo en su momento definí 3 hipótesis. Una, que todo era una invención y que García Luna era inocente. Por lo mismo, Felipe Calderón no tenía nada de qué preocuparse. Ya vimos que eso no es así. Lo segundo es que, en efecto, García Luna responsable, culpable, pero Calderón no sabía. Y 3, García Luna responsable, culpable, con la anuencia de Calderón. Entonces, lo que responde ayer Felipe Calderón no tiene nada que ver con el tema en cuestión, se va por la tangente, se va por lo que ya sabemos. Dijo que él enfrentó con toda la fuerza a la delincuencia. Eso es lo que ha sostenido siempre y es lo que llevó a declarar la guerra contra el narcotráfico. Es un poco lo que sostuvo en su momento Díaz Ordaz. Después del 68. Yo soy responsable, porque lo que planteó ayer fue eso, que ya lo sabíamos. Este estilo autoritario de querer enfrentar la violencia con la violencia, de querer enfrentar el mal con el mal, de querer apagar el fuego con el fuego, que es muy característico del pensamiento conservador. Eso es lo que él planteó, pero eso ya lo sabemos y ya sabemos también cómo fracasó esa estrategia, porque a partir de ahí se desató esta violencia que todavía se padece en el país. Sí, y así como Calderón piensan muchos de que van a resolver el problema de la inseguridad y de la violencia solo con el uso de la fuerza.
nuestra estrategia es totalmente distinta. Nosotros lo que sostenemos es que hay que atender las causas que originan la violencia, que se apoye al pueblo, que se combata la pobreza, que se atienda a los jóvenes, que se fortalezcan valores culturales, morales, espirituales. Pero eso no tiene que ver con el pensamiento conservador. Para ellos lo importante es arrasar, el mátalos en caliente, hay que desaparecerlos, torturarlos, masacrarlos, que fue lo que sucedió. Entonces, es realmente lamentable el que se tenga el cinismo de defender eso y llamarle a eso valentía. Bueno, pero eso, como dije, ya lo sabemos, y no solo es privativo de Calderón, así piensan los conservadores, los que van a estar aquí el domingo, los que sí, los que sostuvieron el que haya sido como haya sido. O sea, esa es una. Pero aquí el fondo del asunto, que es lo que se omite, es cuál es la explicación que le vas a dar al pueblo de México sobre el por qué nombraste a García Luna y si sabías o no sabías. Y sobre eso es que queremos información. Eso es lo que queremos. Esa es la explicación que estamos esperando. Primero, luego, todavía hay la posibilidad de que García Luna se declare como testigo. Y yo diría, como presidente de México, por el bien del país, que ojalá y lo haga, a cambio de que informe sobre si recibía órdenes o informaba a los expresidentes, tanto a Fox como a Calderón. A Fox cuando estaba en el AFI y a Calderón cuando era secretario de Seguridad. Y otra cosa también muy importante, que es bueno para México y es bueno también para Estados Unidos. ¿Cuáles eran sus vínculos con las autoridades de Estados Unidos? Porque fue hasta premiado por autoridades de Estados Unidos. Y no puede ser
que tampoco supieran. Porque lo de Rápido y Furioso fue una acción concertada. Y eso tampoco está. Me llamó mucho la atención el abogado de García Luna no planteando esto. O sea, ser elemental para defender a su cliente. Mal abogado. ¿O qué es lo que hubo en todo esto? Luego, por lo que me preguntas, fíjense cómo está el Poder Judicial de nuestro país, lamentablemente. El día que están juzgando a García Luna, acá un magistrado del Poder Judicial, un tribunal del Poder Judicial, tres magistrados, dos hombres y una mujer, descongelan las cuentas de la esposa de García Luna, como lo hicieron con otro acusado, Cárdenas Palomino. Entonces, el Poder Judicial de nuestro país requiere, como lo hemos venido planteando, una profunda reforma. Jueces, magistrados, ministros. Y no dejar eso en el olvido. Hay que seguir demandando que se reforme el Poder Judicial y que se purifique la vida pública. Esa es la transformación. Nosotros vamos a esperar a ver qué va a suceder, porque según entiendo se está proponiendo de 20 años como mínimo a pena perpetua, a cadena perpetua. Pero es probable que si puede contribuir entregando información que ayude a seguir combatiendo el narcotráfico y sobre todo la asociación delictuosa entre autoridades y delincuentes, sería muy bueno. Independientemente de que si le aminoran los años en prisión, imagínense lo que ayudaría. Porque, repito, esto significaría que nunca más se volvería a caer en esta
relación de complicidad, de componendas. Ese contubernio que tanto daño le ha hecho al país, que tiene que ver, y tiene razón al 50%, Riva Palacio, porque es delincuencia organizada y también delincuencia de cuello blanco. Entonces, es muy interesante lo que está sucediendo. Ojalá y Calderón, antes de que García Luna lo haga, si es que toma esa decisión, él explique, y también Fox, porque viene desde el AFI. Yo no coincido en eso. Yo lo que creo es que tenemos que tener todos los elementos y pensar en el bien del país. Esto va a ayudar mucho. Ya hasta donde se llegó ayer es una contribución, pero falta. Y como el principal problema de México es la corrupción, esto es el meollo del asunto. Entonces hay que profundizar. Porque ya hemos visto lo de García Luna, pero así es en muchos casos de cómo llegan los servidores públicos y se enriquecen en el cargo y hasta se les aplaudía. Y era normal que tuvieran mansiones en México y departamentos en el extranjero y vivieran colmados de privilegios, de atenciones. Respecto a eso, ayer también Mario Delgado anuncia que Morena pedirá al INE que le quite el registro al PAN por considerar No, yo no me electiva. planteo eso. Desde luego, la dirección de Morena y los diputados pues tienen libertad, ¿no?, de plantear las cosas. Yo lo que pienso es que se tiene que ir al fondo del asunto y de una vez dejar de manifiesto que se padeció durante 36 años de una pandilla de rufianes. Decía Tolstoy, un Estado que no procura la justicia no es más que una banda de malhechores. Y eso fue lo que padecimos. Y eso es lo que quieren los que están en contra de nosotros y en contra de la transformación. El regreso a eso. Y por eso la oposición en los medios convencionales, en la mayoría de los medios, no en todos, pero afortunadamente la gente quiere cambio.
quiere que ya no haya corrupción, que no haya impunidad, que no se roben el dinero que es del pueblo, que no entreguen los bienes de la nación a particulares, ni a nacionales ni a extranjeros, que la justicia se aplique por parejo, no como sucede todavía, lamentablemente, con un poder judicial que viene del antiguo régimen y que no se ha reformado, pero que yo no descarto el que se tenga que reformar a sí mismo, como se tienen que reformar los medios. Y como se tiene que seguir reformando el gobierno. Ya, nunca más. ¿Y esa información que tiene el presidente involucra a otros exfuncionarios? Sí, seguramente García Luna fue del AFI. Pero dice usted que tiene usted más información. No, no dije eso. Dije que pues es la que todo el mundo conoce. Bueno, no todo el mundo, fíjese, porque antes al pueblo se le ocultaba la información. ¿Ustedes creen que la gente sabía qué era el AFI? ¿Sabían qué hacía García Luna en el AFI? Se empezó a saber de García Luna y eso no todo el pueblo, a partir de que llegó a ser secretario de Seguridad con Felipe Calderón. Y eso porque lo empezaron a encumbrar los medios. ¿Se acuerdan que tenía un búnker? Que por cierto, me decía Rosa Isela que todavía está ahí, el búnker de García Luna. A ver si les invita a Rosa Isela para que vayan a verlo, porque de los primeros que fueron, Ciro y Marín, Raimundo, sí, salieron impresionadísimos, sí. ¡Oh! Como si la tecnología, las cámaras, ¿no? Pura pantalla, ahora sí, bien apantallados. Sería bueno que fueran y que se mostrara eso. Sí, no que les lleven. Entonces, ahí es cuando se empezó a saber. Y luego ya cuando se dé el caso de la ciudadana francesa con Vallarta, cuando el montaje de Loret de Mola, ya que se hace una serie, pero no se sabía mucho sobre esto. En uno de los testimonios, uno de los testigos dice que ellos mismos se ponían chalecos del AFI para atacar a los contrarios. O sea, se protege a unos y se combate a otros.
¿Y quiénes combatían a los otros? Los mismos sicarios. Entonces sí es importante saber más. O sea, ¿por qué lo tuvo Calderón? 6 años. Porque no todos los secretarios estuvieron todo el sexenio. Este fue de principio a fin. Igual que al secretario de la Defensa, igual que al secretario de Marina. Nunca vio nada raro. ¿Cuáles eran los acuerdos? ¿Qué órdenes le daba? Además, el presidente de México es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Todo está, en el caso del Ejército, por escrito. Entonces, sí es importante. Y además que el PAN se pronuncie y que se pronuncie el PRI. O sea, la alianza conservadora, ¿se van a deslindar? ¿No se van a deslindar? ¿Van a defenderlo? Ya estamos viendo que la señora María Amparo Casal lo está defendiendo. Pues eso es explicable porque ella trabajó en el gobierno del PAN en gobernación en ese entonces, cuando García Luna estaba en el AFI. Ella era asesor de Santiago Krill, secretario de Gobernación, y pertenece al grupo de Aguilar Camín, que también está asociado con este bloque conservador, y con Claudio X González. Pero así como ella, ahora falta Claudio, que diga. Ojalá y ahora el domingo haya un pronunciamiento conjunto sobre este asunto del bloque conservador. ¿En algún momento podrían solicitar la extradición a México? Hay que esperarnos, es que todavía no termina. ¿Para que sea que se tenga mayor información? Vamos a esperarnos, porque es muy importante lo que han declarado allá, tener todo lo que van a terminar resolviendo, y luego aquí hay denuncias, pero primero vamos a esperarnos. ¿Qué pasaría con el juicio en Florida? Es lo mismo, ese tiene que continuar. Sí, es una demanda civil. El propósito es recuperar los bienes. Nosotros lo que queremos es que se recuperen los bienes. Pero miren lo que hace el Poder Judicial, los magistrados. Hoy deberían de pronunciarse los ministros de la Corte, cuando menos los consejeros de la Judicatura.
sobre este asunto. Ojalá y den una conferencia de prensa o cuando menos saquen un boletín. Ya sé cuál sería la excusa, que los jueces son autónomos, que los magistrados son autónomos. Entonces, ¿para qué está el Consejo de la Judicatura? ¿Que no es un agravio al Poder Judicial? Que el mismo día que están enjuiciando y declarando culpable a García Luna, aquí se esté resolviendo descongelar sus cuentas. Se tienen que pronunciar. Y también nos deben una explicación los periodistas famosos. ¿Por qué no la autocrítica? ¿Por qué la autocomplacencia? ¿Por qué no rectificar? Pero era notorio el que este señor tenía muchísimo poder. ¿Y quién le da el poder? ¿Quién le transfiere, le transmite el poder? A un secretario. Si los secretarios, por ley, son nombrados, están bajo las órdenes del presidente. Bueno, pero ya. Vamos a esperar porque mañana vamos a seguir con el tema y todos estos días porque adelante.